Karina es CFO fraccional, especialista en estrategia financiera para pequeñas y medianas empresas y startups, y fundadora de Make Business Flow. Con más de 20 años de experiencia, trabaja junto a CEOs y fundadores ayudándolos a transformar datos financieros en decisiones estratégicas, pasando de crecer por intuición a crecer con visión, claridad y rentabilidad real. Una mujer que ha sabido construir un recorrido singular, donde conviven el mundo de los negocios, la toma de decisiones y una mirada profundamente humana sobre la vida. Autora de Fría por fuera y Las garras del ángel, Karina transforma experiencia, visión y sensibilidad en una voz propia que cruza empresa, identidad y narrativa. Hoy la recibimos para conversar sobre su historia, su trabajo y los desafíos de liderar con claridad en tiempos de cambio. Bueno, ¿cómo estás, Cari? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias, estuve viendo el podcast que están haciendo y me parece súper interesante. Bueno, gracias por haber aceptado. Un placer para nosotras. Y me gustaría empezar con la pregunta que generalmente hacemos y que está más orientada al ser que al hacer. Si no pudieras hablar de tu profesión o de tu trabajo, ¿cómo te gustaría presentarte? Soy una mujer con mucho power, mucha potencia. Casi que te diría en algún aspecto un poco masculinizada. Porque tenés que crear esas herramientas para poder interactuar con los hombres. Entonces, o con el mundo en el que yo me muevo, que es financiero encima. Entonces, es mucho más masculino que femenino. Así que en algún aspecto sí, soy una mujer como mucha potencia, si me sacás fuera de lo que es el ámbito profesional. Y me manejo así a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de amistades. Siempre soy como un referente donde mis amigas me piden consejos, así que me defino un poco así, de esa manera, en ese sentido. Y si te pensás hoy en día y tenés que responder rápido bajo una nominalización, ¿con cuál te sentís más identificada? ¿Experta en negocios, finanzas y estrategia? ¿Emprendedora, empresaria o escritora? Empresaria. Porque creo que en la empresaria converge todo. Es como, hoy en día es empresaria y marca personal. Entonces ahí es donde converge todo, converge la escritora, converge la mamá, converge la experta en finanzas, la experta en negocios, la estratega. Me parece que converge todo ahí. Converge y ordena todo el resto también. Sí, es así. Y somos generadoras de negocios, entonces todo se complementa. Lo que vos escribís, lo que vos publicás en las redes, lo que vos pensás, todo se va saliendo de ese lugar, la marca personal, sí, y el hecho de que sos una empresaria. A mí me interesa mucho a veces desde dónde nos conectamos cada uno con una palabra, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber para ti qué es ser una empresaria. Bueno, ayer estaba en una reunión de mujeres y me interesó mucho cómo ellas se definían. Ser empresaria es estar al servicio de la sociedad, porque haces un montón de cosas a nivel empresarial con un propósito. No es solamente ganar dinero, es hacer un bien o crear un producto para satisfacer una necesidad o crear un servicio para satisfacer una necesidad de otros empresarios o de otras personas. Entonces yo creo que ser empresario, en el fondo, si sos una persona honesta, trabajadora y no sos una persona que quiere ser empresario para sacar ventaja, siempre tiene un propósito y ese propósito siempre es el bienestar de la sociedad, incluso de los más cercanos a vos, de tu familia, hacer para proveerles una buena educación a tus hijos, para el día de mañana ayudar a tus padres cuando sean viejitos, no sé, y además todo lo que servís a la sociedad. Yo tenía una empresa muy grande de alimentos y todo el tiempo era ver cuáles eran los mejores alimentos que le podías proveer a la gente, viajar a conocer empresas en el exterior que
crearan productos nuevos y traerlos para poder ofrecérselos a la Argentina, ¿no? Al consumidor argentino. Así que para mí esa es una buena definición de ser empresario o empresaria. ¿En qué momento estás hoy de tu vida en general? Bueno, hoy estoy en un momento complicado porque trabajar con la competencia de la inteligencia artificial para lo que yo hago, que es un servicio financiero, está complicado, ¿no? O sea, hay que reinventarse, hay que ofrecer algo superador, no basta solamente con la marca personal, tenés que realmente complementar tu servicio de distintas maneras, así que no está fácil. Y creo que no está fácil para nadie, o sea, todos vamos a tener que entrar en esta reinvención que antes lo hacías cada tanto, pero ahora con la inteligencia artificial lo vas a tener que hacer constantemente, digamos, más seguido. Y bueno, yo estoy en un proceso de reinvención ahora, de ofrecer un servicio complementario de inteligencia artificial cuando entro a trabajar con un cliente, donde asesoramos financieramente. Hacemos como un diagnóstico del estado financiero de la compañía, pero al mismo tiempo le hacemos un diagnóstico de tecnología. Ya directamente le dejamos totalmente autónomo el acceso a la información de su compañía y a la toma de decisiones. Porque yo mismo, al ser empresaria y haber tenido ese problema, ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, yo me imaginaba yendo en mi auto, hablando con un agente y preguntándole todas las cosas que yo quiero saber de mi empresa sin necesidad de llamar por teléfono y decir, ¿me pasás con Julia? ¿Me pasás con Pedro? No, Julia no vino porque está enferma, y entonces nunca tener la información completa. Hoy con un agente lo puedes resolver. Bueno, con esa imaginación estoy yo tratando de transmitir ese concepto a los empresarios a un nivel, te diría, ya casi, ya no soy más una experta en finanzas, soy una psicóloga, porque le estoy tratando de transmitir algo, que estoy tratando de romper una barrera psicológica de cómo están incorporando la inteligencia artificial dentro de sus empresas. No es fácil para un dueño de empresa. O sea que para vos hoy el desafío no está tanto en ordenar los números, sino en ordenar el mindset para que eso se ordene como consecuencia. Existe esto de la psicología de los negocios, o la psicóloga de los negocios, es una distinción que yo la vengo escuchando y me parece fascinante, y justo la trajiste tú ahora. Sí, te diría que es una barrera más psicológica, sí, el implementar la inteligencia artificial para analizar los números de tu compañía, que es como tu bebé, como tu hijo, y de repente decir, bueno, pero la inteligencia artificial muchas veces miente o te dice cosas que no son ciertas, certeras. Bueno, cómo vos le vas explicando que sí, que la necesita y que además le va a agilizar la toma de decisiones. Y bueno, es una barrera psicológica fuerte. Ahí escuché recién, bueno, a veces miente o no es tan certera en la información que brinda, por eso seguimos sosteniendo el pensamiento crítico, ¿no? La criticidad del humano al poder hacer la distinción entre lo que sí sirve y lo que no sirve. Sin embargo, cuando yo te estaba estudiando, hay dos palabras que a mí me llaman mucho la atención. Una que es la reinvención femenina, tú ahora hablaste de reinvención a nivel profesional, y otra tiene que ver con la claridad. Generar claridad en el otro para que puedan entonces tomar mejores decisiones y accionar. ¿Cómo conviven hoy en este mundo donde hay una inteligencia artificial que todavía no se termina de entender del todo, donde la información no es tan fidedigna ni fiable, y el querer generarles claridad para que tomen mejores decisiones? Bueno, eso tiene que ver con el know-how que tenemos nosotros o tiene nuestro equipo, ¿no? También. Sí. Ayer dije una cosa en la reunión que era que parece que impactó, porque hablaban, todas las ejecutivas que estaban presentes, todas dijeron que no sabían de finanzas, todas. Que delegaban las finanzas a sus esposos, al que era contador, que era financiero, que era empresario, que ellas no manejaban nada de las finanzas. Me impactó eso, sí, porque son ejecutivas de alto nivel. Había una sola que
tiene un background de matemáticas importante y maneja una empresa importante que es SAP en Argentina, que ella se ve que maneja bien los números. Pero el resto, casi todas dijeron, yo no manejo las finanzas de mi casa. Y yo dije, y los hombres tampoco saben de finanzas. Porque yo soy financiera, fui una de las primeras financieras de Argentina, básicamente, recibida en Estados Unidos, y cuando hoy hablas con los hombres, muchos no saben de finanzas. Los dueños de empresa, la mayoría, no saben de finanzas. Saben intuitivamente manejar la compañía, pero no saben analizar los números como realmente se deben analizar financieramente. Y justo el mismo día me contacté con un chico, un rosarino, que se acaba de recibir hace unos años en finanzas en Estados Unidos, y él publica en Twitter, en X, todas las fórmulas financieras. Entonces, cuando nosotros hablamos de influencers financieros, de personas que saben de finanzas, son dos cosas distintas. El influencer financiero te va a guiar por algún tema de inversión y te va a decir a dónde tenés que invertir tu dinero, pero realmente no sabe de finanzas tampoco. Y lo mismo pasa con los empresarios. No saben las fórmulas financieras, no saben cómo calcular si necesitan un préstamo o no hacen proyecciones o escenarios financieros, todo lo hacen guturalmente. El influencer financiero también lo hace guturalmente. Entonces, no tienen responsabilidad los influencers de lo que te recomiendan, porque no estudiaron finanzas la mayoría. Sí. Y no tienen ningún título que vos puedas decir, bueno, si me recomendaron invertir en tal cosa y me lo recomendaron mal, ¿le puedo hacer un juicio al influencer? ¿Le puedo hacer un juicio? Cuidado con eso. Lo mismo pasa... ¿Hay respuesta o hay vacío? Hay vacío ahí. Okay. Porque hoy tenés un montón de influencers que si vos lo mirás... Sí, que pareciera que dan cátedra. Dan cátedra y vos hacés lo que te dicen y en el fondo no sabés si te está dando un mal consejo, el día de mañana le puedes hacer un juicio. ¿Ok? O sea, hay que tener cuidado con eso. Y por el otro lado tenés los empresarios que fundaron una empresa, crearon un negocio, lo llevaron adelante, pero lo podrían tener en mejor estado si estuvieran bien asesorados por un financiero. Pero con un financiero es que estudió, que tiene un título, que tiene un equipo de gente capacitada, o sea... entonces ahí está el dilema entre lo que vos decías recién, la calidad de la información, la claridad de la información, no te asegura que seas empresario que tengas claridad en la información financiera. Muchas veces tenés que recurrir a gente que realmente sabe de finanzas. Y no necesariamente tiene que ser gente que haya creado su propia empresa, tiene que ser gente que haya estudiado de finanzas. Porque el concepto de implementar las finanzas en tu compañía y tenerlas ordenadas, no lo puedes hacer en la vorágine del día a día. Lo tenés que hacer realmente bien asesorado con alguien que entienda de finanzas. Entonces, bueno, un poco es eso lo que hacemos nosotros. Con el plus o con la adicional, que yo soy una persona que maneja una empresa muy grande con muchísimas variables y la ventaja que yo tengo respecto de un estudioso de las finanzas es que sé de estrategia y entiendo cómo pensar los negocios, que un poco eso también ayuda al empresario a poder decir, che, yo tenía este pensamiento, quería ir por acá, pero voy a hablar con Karina o voy a hablar con alguien que me ayude para ver si realmente esta estrategia funciona, para que me haga bien los números y yo realmente pueda saber si esta estrategia funcionaría al futuro o no, cuáles son los escenarios. Ese es un poco el mindset que tiene que tener hoy la Argentina, por el tipo de política económica que estamos teniendo. Y bueno, nos falta eso, nos falta esa vuelta de tuerca, de decir, ahora voy a realmente eficientizar mi toma de decisiones con un análisis financiero profundo. Porque antes lo tomaba, bueno, dependiendo del aumento de la inflación, del dólar. No, ahora realmente tenés que armar escenarios y armarlos bien y estar bien asesorado financieramente. Me quedé pensando, con todo esto, comenzaste diciendo que ayer estabas en una reunión y que la mayoría de las mujeres no conocían de finanzas. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no estamos estudiando finanzas en el colegio.
pero ¿crees que hay una brecha más fuerte en mujeres que en hombres? Porque vos igualmente hiciste como la analogía de, bueno, no es hombre-mujer, el hombre tampoco lo sabe, pero está más acostumbrado, o por lo menos la llevó como pudo hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa en la mujer? ¿Por qué crees que todavía hay tantas mujeres que tienen esa distancia, aún en cargos ejecutivos, con el dinero, con las finanzas, con el orden, con la economía? ¿Qué pasa? Porque hay un miedo hay miedo a la matemática. O sea, y te digo porque yo lo viví. Las mujeres tenemos mucho más miedo que los hombres a los cálculos matemáticos. Porque desde muy chicos nos dijeron que no éramos buenas para todo lo que es ciencia, matemática, física, química. Generalmente eran carreras que hacían los hombres. Ah, ok, ahí está. ¿Entendés? Entonces, pero viene de muchos años, muchas generaciones. Entonces, destrabar el miedo a la matemática no lo hacemos naturalmente las mujeres, lo hacen más los hombres. Y eso es lo que hace que tengas como un sesgo desde el punto de vista del colegio y demás, donde los profesores creen que las mujeres no somos buenas para las matemáticas, los hombres sí. Entonces, ese es el primer punto importante que hay que quebrar en el colegio y después poner como materia las finanzas, que los chicos sepan hacer negocios, mujeres y hombres. Crear negocios desde que están en el colegio, no importa si los van a implementar, si no necesariamente tienen que ir a trabajar siendo menores de edad, pero sí pueden armar negocios. Hoy pueden pensar desde el punto de vista de negocios. No sé, yo salía a vender las revistas viejas de mis padres a la calle, vendía golosinas, hacía siempre, mis padres me incentivaban a hacer ese tipo de cosas. Bueno, hoy en día hay muchísimas más posibilidades, porque con internet podés hacer un montón más de negocios, supervisados por tus padres y demás. Pero ese mindset de negocios que viene impedido ya de no poder hacer un cálculo matemático, porque para hacer negocio tenés que sumar y tenés que 2 más 2 es 4, no es 7, no es 100, y cómo vas a hacer un negocio y cuánto te va a dar de dinero y cuánto vas a gastar, son todas fórmulas matemáticas. No está trabajado desde el colegio, y eso hace que las mujeres fundamentalmente estén más debilitadas en ese sentido, porque los profesores y profesoras no te inculcan las matemáticas en el colegio, y mucho menos a las mujeres. ¿Y cómo lo ves proyectado en el futuro? Yo creo que tiene que haber un cambio estratégico de país en la educación. Si vos querés tener un aumento de la riqueza en un país, tenés que hacer programas de matemática y de negocios, si querés, complementándolos, para los niños desde que son pequeños, desde que tienen 3, 4, 5 años. Y les tenés que enseñar eso, aunque parezca que algunas personas van a decir, son muy chiquitos. No, los chicos ya manejan internet, les das el teléfono, ven las redes, saben muy bien qué pasa en otros países desarrollados, cómo la gente se saca un crédito y se compra una Ferrari, se compra una casa. Eso porque son países que tienen de base el concepto de negocios, como puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, Francia, Alemania. Tienen de base los negocios, saben que tienen que salir a hacer negocios. En otros países eso todavía está costando, sobre todo en Latinoamérica. En el caso de las mujeres, ¿hay una diferencia, por ejemplo, en la construcción de un emprendimiento, de la vida personal, de una empresa en Argentina o a nivel regional que, por ejemplo, Europa? Sí. Y la falta de acceso al crédito es fundamental para crear un negocio. O sea, si vos no tenés acceso al crédito... ¿Pero la educación financiera de la mujer es distinta? La educación financiera de la mujer, sí. En Estados Unidos, por ejemplo, todos, hombres y mujeres, saben que si crean una empresa, pueden llegar a venderla en una salida al mercado de acciones, que puede ser el S&P 500 o el Nasdaq. O sea, todos tienen ese concepto muy incorporado dentro de su genética, ya te diría. O sea, el americano y la americana saben que si crean una empresa, algún día la van a poder vender
en acciones, en el mercado de acciones. Eso en Latinoamérica no pasa. Vos cuando hablas con un empresario no está pensando que va a vender su empresa al mercado de acciones. No lo tienen incorporado. Eso es parte fundamental de armar un negocio. Si el día de mañana me puedo transformar en un Elon Musk, me puedo transformar en un Jeff Bezos. No, el latino y la latina no lo tienen incorporado. Y mucho menos la latina. La latina tiene incorporado que se va a quedar en la casa cuidando a los chicos. La mayoría, todavía, ¿eh? Todavía, te iba a preguntar, ¿todavía? Todavía. La europea y la americana ni locas se quedan en la casa o cuidando chicos. No lo van a hacer. Pero por un tema latino, ¿no? Desde como la familia y todo esto. El europeo no tiene tiempo de eso. El europeo se acuesta a las 10 de la noche para levantarse a las 7 de la mañana a dejar a los chicos en el colegio. Los chicos vuelven solos del colegio, se van a la casa mientras la mamá y el papá están trabajando. Capaz que hay algún abuelo que los está cuidando. En Europa, en Estados Unidos no, el tipo se abre la heladera y se hace el sándwich y se toma la leche y se queda esperando a los padres. Tengo miles de casos, incluso de amigos argentinos que se han ido a vivir a Miami, no te estoy diciendo a New York, que los chicos llegan del colegio y están solos, porque la mamá y el papá están trabajando. Y más si son empresarios, entonces es una cultura muy distinta. Son más fríos también, tienen otro concepto de la familia, y quizás con el tiempo pase lo mismo en Latinoamérica, o sea, se vaya transformando. Mi marido tiene 4 hijos, es francés, y los más chiquitos vivían acá en Argentina, porque son de madre argentina. Y estaban acá siempre divirtiéndose con sus amigos, y entonces el padre dice, no, vengan a vivir a Europa, no, se van a ir a vivir a Barcelona, y al poco tiempo vienen a hablar conmigo y me dicen, yo ahora entiendo, si yo no trabajo y estudio en España, soy un paria. No existo, nadie me registra. Claro, todos los amigos trabajaban y estudiaban y no le daban, no tenían tiempo para estar todo el tiempo divirtiéndose, saliendo y yendo al boliche y qué sé yo. Bueno, con el tiempo se fueron como acomodando su mindset. Y la más chiquita de todas se fue a vivir a Alemania, peor todavía, peor. Entonces es como que también tiene que ver con eso, cómo va cambiando la forma de pensar del adolescente, cómo se va incorporando al ámbito laboral y cómo va interiorizando eso. No me puedo acostar todos los días tarde, porque tengo que ir a trabajar. Bueno, eso en Latinoamérica todavía está lento, ¿no? Y mucho más pensar, bueno, si yo el día de mañana salgo del colegio y creo una empresa, la creo porque el día de mañana quiero vender las acciones en el mercado de capitales. Ese concepto todavía falta mucho. Termino los estudios y creo una empresa. ¿Vos crees que es la mentalidad de hoy en día de las personas que terminan la universidad, por ejemplo, o los estudios secundarios? Yo todavía pienso que está más bueno, ¿dónde voy a trabajar? Es la búsqueda laboral para entrar a una empresa y no tanto esto de voy a crear una empresa para en un futuro, que era lo que vos estabas hablando. Me parece que esa línea temporal a futuro, de cómo me quiero ver, también la veo como diferente en tu relato. Sí, sobre todo ayer estaba viendo empresas muy grandes que están desconsiderando contratar gente joven, porque lo reemplazan con inteligencia artificial. Programas de jóvenes profesionales van a empezar. Y sí, claro. Entonces, creo que lo importante es generar ese mindset, que la persona no sienta que si sale de la universidad, termina de cursar su carrera o sale del colegio, tenga que ir a trabajar a una empresa. También pueda crear su propio negocio, sí, y no depender de un trabajo que le dé otro, que es totalmente válido, ¿no? Pero creo que también tiene que tener ese mindset, porque hoy te reemplazan con inteligencia artificial, los puestos juniors. Sí, yo lo puedo ver, digo, porque generacionalmente yo jamás hubiera pensado en algún momento en aquel entonces, no estaba dentro de las conversaciones de mis amigas o de las personas con las que estaba estudiando, crear tu propia empresa. Era hacia a qué empresa te postulaste, o se estaban hablando de las entrevistas de trabajo, porque siempre era irte a una empresa a trabajar.
Sí. para desarrollarte. Y me llamó la atención esto que decías, el ya estar parado en la posibilidad de decir qué tipo de empresa quiero crear, qué tipo de empresario quiero ser, qué tipo de emprendedor quiero ser. Me parece que cambia el paradigma ahí, desde la pregunta que te haces. Yo creo que sí, y vos podés incorporarte a una empresa como empleado para aportar valor. Bueno, pero puedo ser un intraemprendedor también, pero digo... Claro, pero con ese mindset, algún día voy a tener que salir de la empresa porque hoy hay una jubilación encubierta a los 55 años. 55 años es la edad donde te sacan de las empresas. No te jubilás a los 65, te jubilás a los 55. ¿Y qué haces de los 55 a los 80? Mi padre tiene 81 y está perfecto. No, puede seguir trabajando perfectamente. O sea, hoy estamos manejando otros conceptos de edades, de continuidad laboral, entonces tu mindset tiene que estar preparado para eso. No para ser un empleado, para ser un empresario. Así. Y empresaria sobre todo las mujeres, porque ahí donde falta más fuerza, donde falta que la mujer se crea que sabe matemáticas, se crea que puede ser una científica, se crea que puede ser una empresaria, se crea que puede ser una física, un economista, y no que se crea que solamente puede ser una ama de casa o puede ser una pareja de alguien que le maneje las finanzas. No, las finanzas te manejas vos. ¿Cómo te va a manejar otra persona? Tus finanzas. Después, si el día de mañana te separás de esa persona, ¿y qué hacemos? ¿Cuántas mujeres yo escucho todo el día que están sin un centavo porque las finanzas las manejó el marido de turno? No digo todos los casos, pero hay casos muy serios que yo conozco, incluso personas muy importantes. Entonces, no, independencia total. Tenés que saber matemática, tenés que saber de plata, tenés que saber de finanzas, tenés que crear tus propios ingresos, porque vas a llegar a la edad mía, 55, y no vas a tener dónde caer muerta. Y la vida es muy larga hoy, muy larga, muy larga. Así que creo que va por ahí, es tener amor propio. O sea, decir, yo puedo. Pero estoy casada con mi marido. Tuve una conversación una vez con una chica que en una mentoría, y ella me decía, porque yo a mi marido le pregunto y le digo, pero ¿por qué le tienes que preguntar todo a tu marido? No le preguntes nada más a tu marido, pregúntate a vos. O preguntarle a una amiga, pero no preguntar más. No, pero yo le tengo que preguntar a mi marido. No. Hacelo tú. No le cuentes todo a tu marido, le dije a otra. No, pero yo no puedo hacer eso. ¿Cómo no le voy a contar a mi marido? No le cuentes todo, no abras tanto el libro. Pensá algunas cosas vos, después cuando ya las tenés un poquito más avanzadas, le decís, che, mira, tomé esta decisión, hice tal cosa. Porque si no, somos todas dependientes de algún hombre, ¿no? Tenemos que ser independientes. Independientes es eso. Tener un marido que sea tu compañero, que compartas cosas, pero ¿por qué te voy a contar todo a mi marido? No tengo por qué contarle todo. Es fuerte, esto va a ser polémico, pero te digo, muchas de estas chicas no vinieron más a mi mentoría. Eso te quería preguntar, porque hablaste de mentoría. Una mujer que hoy se encuentra en una situación en donde quizás no puede decidir la vida que quiere vivir porque está muy condicionada a la administración de su propia riqueza, digamos. No lo hace ella, ¿no? Lo hace su esposo. ¿Qué hace? ¿Cómo empieza? Bueno, ahí esa es una pregunta. Fíjate que los varones empiezan como de un trampolín siempre, ¿no? Es como que ellos están como, o lo ayuda el padre, o tiene viste, siempre confían más en los hombres para hacer negocios que en las mujeres, ¿no? Como que yo digo que empiezan como de unos escaloncitos más arriba. Bueno, pero también culturalmente, por experiencia, ellos fueron generando conocimiento. El tema es ahora también la responsabilidad de la mujer de empezar a generar ella misma, como tú decís, bueno, pero vos, el tema de amor propio, en vez de girarte, pregúntate. Es decir, por eso digo, una mujer que te está escuchando y dice, no, en realidad yo sí quiero empezar a tener la vida que quiero tener y quiero empezar a hacerme cargo de mi futuro y de mi propia administración desde todo punto de vista. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Lo mejor que puedes hacer es juntarte con mujeres.
tener redes, porque la red contiene, empezar ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo hiciste vos? Preguntarse una a la otra, que cosa que no hacemos muy seguido las mujeres, es, ¿y vos qué haces? ¿Y vos cómo lo hiciste? Pues si vas a una reunión donde hay hombres, los hombres se preguntan eso. Che, ¿y cómo lo hiciste? Lo quiero hacer. ¿Dónde lo hago? ¿Con quién hablo? Y nosotras no hacemos eso. Tenemos que ser más astutas. Sentarnos incluso con mujeres es mejor, porque estamos más protegidas. Es como, ¿cómo lo hiciste vos? ¿Y con quién hablaste? ¿Y con quién fuiste? Y también participar de algunas de hombres. A ver, ¿cómo hacen ellos? ¿Con quién hablan? ¿Con quién se juntan? ¿Cómo hacen negocios? Yo fui aprendiendo así, porque estaba involucrada en las conversaciones de familia, de negocios, o me iba a alguna reunión de trabajo con algún hombre, con mujeres. Ahora me junto mucho con mujeres y ayudo yo a pensar, bueno, mira, yo lo hice así, así, así. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo lo que hago es, si quiero generar un negocio, trato de convencer a otros que se unan conmigo a ese negocio, ¿no? Que es difícil, no es fácil. Entonces, bueno, mira, estoy con esta idea, me gustaría asociarme para esto, para el otro. Bueno, muchos de mis negocios los creé a partir de convencer a la otra persona de que era un negocio bueno, invertimos entre muchos y eso generó el inicio de un negocio que a algunos les fue mejor, a algunos les fue peor, pero si vos no armás una red de contención o no tenés poder de convencimiento de lo que estás haciendo, te va a costar un poco los primeros pasos, ¿no? Y si no, empezar de cero, con lo poquito que voy ganando, mientras voy trabajando en una empresa, me van pagando un sueldo y demás, bueno, voy a ir generando un ahorro o una inversión en algo y voy haciendo un negocio paralelo, chiquito, no sé, vender algo a través de Amazon, a través de Mercado Libre, crear algún producto que me gusta, vendérselo a mis amigas, no sé, si te gusta escribir un libro y ver a ver si lo puedes comercializar, armar un curso y venderlo online, no sé, vas generando de a poco tu forma de tener ingresos adicionales al trabajo que estás haciendo en relación de dependencia y en algún momento que sientas que estás seguro, decir, bueno, no, yo ya estoy generando tales ingresos que no necesito trabajar más. Me voy a dedicar 100% a este trabajo. Pero creo que también las redes ayudan, ¿no? O sea, mira, encontré uno acá en esta red, encontré una persona con la que yo armaría un negocio. Capaz que una tiene el capital y la otra tiene la idea. No sé, me parece que hay que empezar por ahí. Y a un adolescente de 18 años que está terminando sus estudios secundarios, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga miedo de salir a la vida y de buscarse un trabajo o de hacer algo él por su propia cuenta. Si no probás y te equivocás, no vas a aprender. Es como, no vas a tener la oportunidad de ver si realmente tenés las capacidades para ser un empresario desde chiquito o de ir a trabajar en algún trabajo o de que alguien te ayude dentro de la familia y te diga, no, andá y hacelo, tomá, te damos, no sé, te damos $1000 y con eso invertí, comprate, no sé, 2 pares de zapatillas y venderlas por Amazon. He visto muchos casos de eso. El caso de mi padre llegó a los 13 años a Argentina, no terminó el secundario. Hay un montón de gente que no terminó el secundario acá, que son empresarios. Y la mamá tenía pollos en el jardín, en la parte de atrás del jardín. Y un día vino mi papá y dijo, ¿qué hacemos con todos esos pollos? ¿Tenemos 50 pollos? No sé, dijo la madre, matémoslos y vayamos a venderlos con las bicicletas. Las bicicletas tenían un cesto, el canastito. Entonces calentaron agua en una olla, mataron los pollos, le sacaron las plumas, los pollos calientes, así como estaban, los metían en el cesto y fueron por el barrio y vendieron los 50 pollos. Y con esa venta ganaron más que los sueldos de ellos. ¿13 años tenía tu papá? 13. Entonces, si él con 13 lo pudo hacer, cualquier chico... Lo pudo hacer porque antes lo pudo ver. Ahí hay una visión específica. Porque primero, para poder llegar a eso, él fue visionario. ¿Qué hacemos con esos pollos? ¿No? Sí, puede ser que en la casa... Pero también tiene que ver con qué te inculcan en tu casa, ¿no? Porque ellos tenían su huerta, tenían sus pollitos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Creo que tenían una cabrita, incluso que les sacaban leche para tomar la leche de la cabra o hacer quesos, no me acuerdo, pero
En tu casa mismo puedes encontrar ideas para hacer, entonces, o con tus amigos. Entonces yo creo que para mí es eso, ¿no? Y fundamentalmente las mujeres, que realmente se enfoquen mucho en estudiar carreras STEM, carreras que tengan que aprender matemática, que tengan que aprender física, química, porque si no los hombres se van ocupando todos esos roles y nosotras quedamos para las carreras como más fáciles, ¿no? Menos complicadas. Creo que eso también nos va a dar como un lugar más especial, más importante y un escalafón más alto de donde partir, ¿no? Para crear un negocio, para salir a buscar un trabajo, para lo que sea. Cuando eras niña, ¿te imaginabas que este iba a ser tu presente hoy? O sea, que en aquel entonces este iba a ser tu futuro. Esa es una buenísima pregunta. Sí, yo adentro mío yo sabía que iba a ser una persona importante en la sociedad. Era como que yo sentía que iba a aportar valor a la sociedad. Me veía interactuando con mis amigas y siempre como que era muy referente y yo adentro mío sabía eso y creo que hoy por hoy tengo un rol de importancia para el círculo donde yo me muevo, pero porque yo desde chiquita lo sentí así. O sea, siempre sentí que no iba a pasar desapercibida, ¿no? Pero tampoco fue fácil, ¿no? O sea, no es que, ay, bueno, me salió naturalmente, no. A veces me tuve que imponer porque tuve situaciones donde realmente no fui considerada, donde me ningunearon, me hicieron sentir mal, sobre todo cuando eran cuestiones más de hombres, entonces tenés que lucharla. A la mujer le cuesta muchísimo más resaltar entre la gente. Sí que hay que, no es que, porque mi naturaleza es así o porque yo sentía que iba a ser así, me fue fácil. No es fácil y a veces tenés que imponerte un poco, ¿no? He pasado situaciones muy, muy complicadas. He tenido que hablar con un ministro importante, que no puedo decir ahora el nombre, y me ha encerrado en un cuarto. Y he tenido que enfrentar esa situación de no saber qué iba a pasar dentro de ese cuarto. He tenido discusiones a nivel gente muy importante de gobierno y con hombres y complicadísimas. Pero bueno, tenés que sentarte y tenés que... ¿Cómo eras de niña, Cari? De niña muy extrovertida. Me acuerdo de que ponía música y yo bailaba. Era como muy extrovertida, era como muy alegre, siempre como siendo como muy así, muy buena con todos y tratando de ayudar a todo el mundo. Jugaba muchísimo, jugaba mucho a la maestra, me gustaba mucho enseñar, dar clases y demás. Y tenía muchos amigos, me acuerdo que era de tener muchos amigos. Me llevaba muy bien con los varones, porque iba a un colegio que había pocas mujeres. Entonces tenía como muy buena relación con los varones. Pero después con el tiempo, con la experiencia que tuve a nivel ya más mujer adulta, me fui llevando mejor con las mujeres. Como que me fui relacionando mucho mejor con las mujeres, porque bueno, tomé un rol como más de líder, si querés llamarlo así, entre mis pares, mujeres. Así que, no, pero de chiquita siempre fui muy, muy extrovertida, era como un payaso, todos se mataban de risa con las pavadas que hacía. Muy estudiosa, muy, muy estudiosa y buena deportista, ¿viste? Como muy exigente conmigo misma,
pero muy alegre, me lo recuerdo muy alegre, bailando la jota con mi abuela, le rompimos a mi mamá un par de cosas en la casa bailando la jota y nos divertíamos mucho, la pasamos bien. Si tuvieras que sacar como una foto al aire para mostrármela, ¿no? Visual, te quiero decir que me la pusieras acá, de un momento en tu casa, ¿qué veríamos? ¿De cuando era chica o cuando...? Sí. Bueno, creo que los momentos más lindos son con mi hermano, porque somos muy, viste, como muy compinches, que también él era más chico que yo y yo con mi esa personalidad extrovertida, él era más tranquilo, pero todos los recuerdos que tengo son jugando con mi hermano, distintos juegos o andando en bicicleta o andando en patines. Nosotros hacíamos competencias de patines en Mar del Plata, me acuerdo, los dos competíamos. O sea, mis recuerdos son siempre con mi hermano, en mi casa, en distintas situaciones y mucho con mis abuelos. O sea, tengo muy buenos recuerdos de mis abuelos, maternos y paternos, que me cuidaban. Así que eso creo que son mis más lindos recuerdos. A mis padres también los quiero, pero bueno. Lo nombraste varias veces. Me acuerdo más de mi pero lo nombraste varias veces. ¿Cuándo aparece hoy esa niña? ¿Cuándo aparece ahora? Sí, hoy en tu presente. ¿Aparece? Bueno, con el tiempo se te va como endureciendo, ¿no? Un poquito el niño interior, pero yo creo que aparece cuando tenés momentos malos. Cuando tenés momentos malos, te aparece esa niña, te digo porque, qué sé yo, si estás triste o si te aparece esa niña, es como, no, hay que salir de esta situación, ¿no? Y te salva la niña esa del pasado que era alegre, que bailaba, que tenía, jugaba todo el tiempo y que estaba... Esa niña te salva de las situaciones complicadas de hoy, del adulto, ¿no? Como que salís a flote, ¿no? No te quedás en la tristeza o en el momento feo. Creo que ahí sale la niña es alegre, la payasín y todo eso sale en esos momentos. Yo me identifico con esa nena cuando estoy mal, en un momento malo. Cuando estoy en un momento bueno, obviamente que llevas ese background, pero ya sos más adulto, tenés otras herramientas para poder pasar los momentos buenos. Pero cuando estás en los momentos malos, sí tenés que rebuscar esas herramientas de cuando vos eras niño y tenías esa felicidad y esa alegría cuando estabas con tu hermano, cuando estabas con tus amigos. Yo creo que eso te rescata, te ayuda muchísimo. ¿Cuándo te diste cuenta, a medida que fuiste creciendo, que este iba a ser tu camino profesional? En realidad yo me impuse este camino profesional, porque tenía en mi casa, mi padre, mi madre y mi hermano eran excelentes en matemática y yo era malísima. Y eso me frustraba muchísimo. Y yo dije, no puede ser que yo sea tan mala, si todos estos son inteligentes y saben matemática, ¿cómo yo no puedo saber matemática? O cómo me puede ir mal en una prueba matemática. Esto es genial porque rompes con el status quo de que siendo tan excelente en finanzas vos deberías haber sido desde siempre una genia en matemáticas. No es real. No, porque se puede aprender. Exacto. Pero más que todo era pero ¿sabés qué descubrí yo después? Que era miedo. Cuando vos tenés miedo y vas a un examen de matemática, generalmente te va mal. Porque mentalmente estás estresado. Entonces, vos pensás que sos malo en matemática o mala en matemática, sí, pero en el fondo es un estrés que estás sufriendo y como que no, yo no puedo, yo no sé, yo no lo voy a lograr, y eso te va metiendo en un aura negativa que cuando llegas a la prueba te va re mal. Y después es una profecía autocumplida. Exactamente. Me va a ir mal. Si vos decís me va a ir mal, te va a ir mal. Si te decís te va a ir bien, te va a ir mal. Total. Y me acuerdo que yo empecé a estudiar en Argentina, en la Universidad de El Salvador, y fui a dar una prueba de matemática. En la Universidad de El Salvador, mi primer prueba de matemática. Y cuando volví a mi casa le tuve que decir a mi papá que me había sacado un 2.
y me quería matar. Y estuve en la puerta parada un montón de tiempo pensando, ¿cómo le voy a decir a mi papá que me saqué un 2 en matemática? Y no quería entrar a mi casa. No entraba, y de repente dije, tengo que llorar. Porque si lloro, mi papá se va a sentir mal y me va a perdonar. Entonces me armé todo, era Andrea del Boca. Entré llorando. Apelaste a la víctima Hice un para escándalo. generarles. Me acuerdo que estaban con invitados y yo dije, no importa, yo peor, más lindo, es como Andrea del Boca full. Y mi papá se sintió tan mal que yo lloraba, me dijo, no importa, la vas a volver a dar la prueba y te va a ir re bien. Bueno, finalmente la di y me saqué un 10. Pero fíjate que de un 2 a un 10 no es que soy una bruta en matemática. O sea, me tuve que mentalizar. Me tuve que mentalizar para darla. Y yo dije, no, yo tengo que estudiar una carrera que sea todo matemática. Que yo tenga que realmente, forzosamente aprender matemática o poner en prueba mis conocimientos de matemática. Y así fue como me metí en finanzas. Es como que me provoqué estudiar finanzas. Y después me empezó a gustar, porque me empecé a sentir cómoda y me gustaban las clases y venía algún amigo mío a estudiar conmigo y yo veía que sabía más que él, era un varón, y decía, wow, o sea, excelente esto, ¿no? Entonces como que me fui malentonando y ahí me empezó a ir bien, me empecé a sacar re buenas notas y todo. Como que se hizo como un switch, se me destrabó el cerebro, digo yo. Sí. Porque tenés un poco trabado ahí adentro. Es como un montón de circunstancias que hacen que no te vaya bien con las matemáticas o con las finanzas o con cosas más específicas de ciencias. Bueno, en el colegio que viste que tenemos física, biología y un montón de cosas. Bueno, ahí es donde yo digo que nosotras las mujeres tenemos que ser más astutas, meternos de lleno en esas materias, porque si no después los varones, que les va mejor en eso, salen a la vida con mucho más herramientas que nosotras. Nosotras tenemos que estar ahí, biología, matemática, física, química, aprender todas esas materias en el colegio y después en la facultad elegir carreras difíciles. Como por ejemplo, ahora mi hija está estudiando medicina. Yo no podría haber estudiado nunca medicina, chicos. Yo soy cero medicina. O sea, no saben lo que estudia esa gente. Es tremendo. Sí. Bueno, pero ella dijo, yo me voy a meter acá y voy a estudiar medicina. Bueno, buenísimo. Yo realmente me sentiría incapaz de estudiar medicina de la manera que se estudia medicina. Es impresionante la cantidad de horas que le dedicas al estudio. Pero bueno, hay que esforzarse para ocupar espacios de poder, porque si no sabes matemática, no vas a ocupar un espacio de poder. No sabes matemática, no vas a ocupar un espacio de poder. Te va a costar muchísimo más llegar ahí, muchísimo más. Yo ayer escuchaba las testas ejecutivas y eso me lo certificaron. Es como, tuve que ir a estudiar esto, tuve que aprender esto, tuve que hacer esto. Claro, si no sabes, no vas a llegar a los mismos puestos que los hombres. Y lo vas a tener que aprender en algún momento, te guste o no te guste. Por eso no dejes que las finanzas estén en manos de un marido, un hermano, un padre. No, manejátela vos solas. Eso te va a forzar a aprender. Te va a forzar a aprender, a pensar, a programar. Bueno, ni hablar tecnología. Sí. Ni hablar tecnología. Yo creo que las chicas tenemos que meternos muy de lleno en tecnología. Muy, muy de lleno. Yo, por ejemplo, esta está buena la anécdota. Cuando llegué de estudiar finanzas en Nueva York, el gerente financiero de la empresa familiar que nosotros teníamos me dijo, te vas a ocupar de sistemas. Y yo le dije, ¿cómo me voy a ocupar de sistemas si yo no estudié eso? Entonces le dije, ok, lo hago, pero con una condición, que pongas una persona que sepa más que nadie acá en la empresa de sistemas. Y trajeron a una consultora que se llama Judith Levitán, que ojalá esté viendo esto porque la amo, y yo aprendí de ella todo lo que era tecnología. Sin ir a la universidad, ella me enseñó. Bueno, hoy mi mindset es muy tecnológico y me hubiera encantado estudiar una carrera de tecnología, pero hay que meterse ahí. Métanse en tecnología, métanse en carreras STEM, porque faltan muchas mujeres ahí. Hay mucho hombre, pero poca mujer. Ingeniería, ese tipo de carreras. ¿Y cuándo aparece la escritora? Bueno, la escritora siempre la tuve, desde muy chica. Escribía muy bien. Mis padres me decían, wow, qué bien que escribís.
pero nunca lo había puesto en práctica a nivel libro, ¿no? Siempre escribí cosas cortitas y demás. Pero a raíz de una situación personal mía, que sigo viviendo al día de hoy, y que mis amigas me decían, escribí el libro, esta historia es buenísima. Entonces me puse en contacto con una profesora de literatura que yo tenía cuando vivía en Nordelta, que tomaba clases de literatura. A mí siempre me gustó tomar clases de literatura, nos juntábamos un montón de mujeres a leer libros y hacíamos análisis de lectura y qué sé yo. Bueno, la profesora, Carla, la llamé y le digo, mira, tengo ganas de escribir mi libro, ¿me ayudás? Porque yo necesitaba una estructura yo necesito estructuras para todo, soy como necesito que alguien me dé la estructura para escribir un libro. Y ella me dio una mano muy grande y me fue guiando en el primer libro, y después hice el segundo. Nombrémoslo, Cari, porque va a salir en el podcast la carátula, la tapa de los libros. Uno es Fría por fuera. Fría por fuera. Esa fue la primera. Sí. La segunda son Las garras del ángel. La segunda son Las garras del ángel, sí. Bien. Está Juana. Juana es la protagonista. Juana soy yo. ¿Es una autobiografía ficcionada? Sí. Bien. Y está Juana. Juana es la protagonista. Y hay cosas que están cambiadas, ¿no? No es exactamente todo lo que pasó, lo que está descrito ahí real. Pero bueno, habla de una relación con una persona narcisista y bueno, cómo nos conocemos, digamos. La primera parte es cómo nos conocemos y cómo armamos la relación. Y la segunda parte es, digamos, el narcisista en acción, ¿no? O sea, cómo de que vos conoces una persona y pensás que es de determinada manera, te encontrás con que no es esa persona que conociste, es otra persona. Por eso, Fría por fuera es, el título es más bien explicar cómo uno se pone, cómo uno se va armando esa coraza, ¿no? De fría por fuera, que pareces que estás bárbara y adentro tuyo de ahí está pasando un montón de cosas. Y el segundo libro es Las garras del ángel, porque bueno, sucede una situación con mi hijo menor, que yo digo que son personas que parecen ángeles y no son. Entonces tienen garras y tienen partes de su cuerpo feos, que vos no los ves en primera instancia, pero después te aparecen. Entonces, bueno, le puse ese título por eso, ¿no? Porque es una persona que al principio parece una cosa, pero después es otra. Y esa persona también, ahí yo cuento cómo te va descapitalizando. O sea, vos como mujer, a pesar de que sos una persona inteligente, estás al lado de una persona que te está, de alguna manera, chupando todo, ¿no? Chupando la sangre, chupando la energía, chupando el dinero, te está chupando todo. Y no tiene nada que ver con la inteligencia o con la capacidad que vos tengas de darte cuenta. Tiene que ver con que son personas que tienen esa capacidad de nublarte, ¿no? De nublarte tu inteligencia, es como que, o de entretenerte con otras cosas. Entonces, bueno, cuento un poco de esa historia, que la viví yo, pero ficcionada, no es todo lo que se cuenta. Le tuvimos que poner un poco de sal y pimienta, como todo libro, para que sea más interesante. Y lo que tiene de bueno es que está escrito muy fácil. O sea, es muy pragmático como yo, no es una lectura compleja, una escritura compleja, no sé, como de Simone de Beauvoir, ¿no? Alguna de estas escritoras, no, es muy simple. Sí, en las reseñas que he leído, la mayoría lo que dicen es, se lee rapidísimo, me lo devoré en 2 días. Sí. Eso sí es verdad que lo leí. Sí, casi todos ponen eso, porque se enganchan y como los capítulos son cortitos, pim, 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 ¿viste? Como van devorando el libro. Bueno, y el segundo libro ya salió el año pasado, pero no le di mucha promoción todavía a los libros, es como que no me ocupé de venderlos o de generar... ¿Fue más como un proceso de autosanación? Sí. ¿Proceso catártico? Sí, me hizo mucho bien contar eso, porque sobre todo porque uno va...
con estas personas vas perdiendo tu amor propio. Entonces te cuesta recuperarlo. Es como, viste, todas estas cosas te ayudan a reconstruirlo. Por eso digo que podés ser una persona muy fuerte, aparentemente, y tener que te vaya bien en un montón de aspectos, pero si te juntás con la persona incorrecta, te vas a perjudicar mucho. Sobre todo si sos mujer, porque sí te vas a descapitalizar, sí vas a tener depresiones, sí vas a tener situaciones de soledad que nadie te va a comprender. Vos decís, ¿pero qué le pasa? Si el marido es divino. No, hay cosas que la gente no sabe, que están pasando ahí adentro y como mujer te afectan mucho más que un hombre. Porque hasta tu propia familia a veces no te entiende, ¿no? Te dice, ¿pero por qué escribiste ese libro? Me dijo un día mi papá. Y le digo, porque es lo que me pasó. Es lo que me pasó a mí. Y le digo, y deberías leerlo, le digo, porque así sabes lo que le pasó a tu hija. No, me dice, yo no me quiero meter en esos temas, ¿entendés? Entonces, es un poco también eso, ¿no? Que otras personas aprendan y se beneficien de tu historia. Que no sirva solamente para vos sacártelo de encima, sino que otros también entiendan, porque le pasaba eso por eso, ahora me doy cuenta. ¿Tus hijos lo leyeron? Mi hija leyó el primero y el segundo no quiso leer. No quiso leer. No. El primero lo leyó y me dijo, es muy fuerte el primer libro. En el segundo, no digo que no lo vaya a leer, pero me dijo, prefiero por ahora esperar un tiempo, me dijo, para leer el segundo. Porque el segundo es mucho peor que el primero. O sea, en el segundo realmente... Ingresas mucho más. En el segundo realmente ves a la persona esta en acción de una manera brutal. Entonces, bueno, lo bueno que tienen los libros es que vos podés poner el final que quieras. Sí. Así que el final está buenísimo. Es perdón que lo diga así, para los que lo lean, pero es el final deseado por mí, que aunque sea feo, es el final que me gustaría, porque a veces no hay otra manera de sacarte de encima a esas personas. No te las puedes sacar de otra manera. Si no se van de tu vida, no te las puedes sacar de otra manera. Entonces, bueno, para los que quieran leer el segundo libro, pues vean el final para no spoilear. ¿Con el tiempo disociada pudiste sacar lindos aprendizajes de eso? ¿De ese momento de tu vida? Puedo sacar lindos aprendizajes, pero lamentablemente cuando vos tenés un hijo con una persona narcisista, vas a seguir teniendo problemas hasta el fin de tus días y... Okay. ¿Entendés? No te puedes desligar 100% de esas personas. Y esas personas necesitan que vos vuelvas a su lugar de control todo el tiempo. Entonces siempre surge algo nuevo, ¿viste? Que tapa, ¿viste? Y bueno, tenés que ser muy fuerte para que esas cosas no te afecten. Porque además te afectan en tu trabajo, te afectan en todo, ¿no? O sea, no es que te hacen algo y es gratuito, no, te afectan. ¿Qué tienen en común la escritora y la empresaria? Bueno, es el orden. Porque vos para escribir es re difícil, ¿eh? Uh-huh. Yo no sabía que era tan difícil. Pero tiene un orden, tiene un proceso y tiene una forma de hacerlo. Y ser empresaria también tiene un orden. Vos no podés guiar o liderar gente si vos no tenés un orden en tu cabeza, en tu forma de hacer las cosas, en tu forma de expresarlas. O sea, tenés que tener una consistencia. El escribir un libro es como una mini empresa. O sea, llevar adelante desde el principio hasta el final un libro tiene los mismos pasos, te diría yo, que crear una empresa. Tenés que ser persistente y tenés que darle, sentarte a escribir, sentarte a corregir, sentarte a pensar, tenés que tener ese proceso como un empresario, igual. Entonces, el que se quiera sentar, no cualquiera se va a sentar a escribir un libro, es re difícil.
tiene que tener el mismo concepto del empresario, nunca abandonar. Pues si no, empezás, uy, qué fiaca, no, tengo que corregir, no, me tengo que juntar con la profesora, no, bueno, ahora tengo que editarlo, no, ahora, ¿viste? Y todo no, tenés que tener consistencia. Consistencia y disciplina. Disciplina. No frustrarte porque viene corregido y hay que reeditar y No, y alguien te va a decir, esto es una porquería. Claro. Te van a decir, esto es una porquería, este capítulo tenés que hacer todo de nuevo. Y vos decís, para mí era maravilloso este capítulo. Sí. Bueno, no, ahora tenés que borrar todo o hacer todo de nuevo. Y en las empresas pasa lo mismo. Hiciste un negocio, te equivocaste, te fue mal, tenés que empezar de cero. Es así. La última pregunta por mi parte, porque acá hay una que viene por otro lado. Si se borrara todo registro de Karina Rasic, no existiera nada, entro a internet, no hay nada. Voy a Amazon, voy a una librería, no hay libro, no hay nada. ¿Qué te gustaría que la vida dijera de vos? Qué difícil esa pregunta. Que fui una buena persona, que fui buena gente. No me interesa ni el éxito, ni si tuve dinero, ni si fui una buena persona y que mis hijos me recuerden como buena persona. La gente a veces, alguna me va a recordar como buena persona y otra no tanto. Me importa más que mis hijos me recuerden como buena persona, que hice el bien siempre, que nunca quise hacer el daño a nadie, que nunca los quise dañar a ellos, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni nada. O sea, si ellos pueden recordarme así, todo el resto, si me fue bien en un trabajo, o gané más plata, o tuve un mejor auto, una mejor casa, no sirve para nada, porque después te vas y todo eso se queda acá. Lo único que queda es el recuerdo de la persona, si fue buena persona, si los quiso, si los cuidó, viste como la gallina, los pollitos, o mismo a los amigos, ¿no? Creo que si no hubiera nada en internet, si hubiera solamente Karina Rasic, que es una buena persona, eso para mí es un montonazo. ¿A cuántas personas puede decir que son buena gente? Muy pocas. No hay tantas personas que decir, che, hizo todo el bien, no molestó a nadie, se fue de acá y no le causó daño a nadie. Siempre alguna cosa pasa. Que si le hice algo a mi mamá, que si le hice algo a mi papá. No digo que sea mi caso, porque yo me debo haber mandado un montón. Pero sería bueno que dijera eso. Nosotros en el podcast hacemos como una línea de preguntas que se van encadenando entre las distintas mujeres entrevistadas. No vas a saber de quién es, okay, pero te voy a hacer la pregunta y después tú vas a dejar una pregunta para la próxima entrevistada. Okay. ¿Bien? Okay. La pregunta es la siguiente. ¿A qué viniste a este mundo? Yo creo que vine a este mundo creo que vine, porque uno habla de trascender, ¿no? La palabra trascender es una palabra que yo creo que vine a este mundo a ayudar más que a trascender, porque ayudar a distintas personas. Por ejemplo, cuando era chica ayudaba mucho a mi madre, ¿no? Por circunstancias de la vida internas de mi familia. Y creo que ese rol lo tuve siempre a lo largo de mi vida. Es como, ¿necesitas algo? Bueno, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? ¿O dar un consejo? Vine más que todo a eso, a mis hijos incluso, ¿no? Ayudarlos y ayudarlos a pensar, ayudarlos a ser mejor persona, ayudarlos a que estudien, o sea, creo que mi rol siempre fue un poco ese, ¿no? Ayudar sobre todo a las mujeres. Hoy mi rol es ayudar mucho a distintas mujeres, ser sorora, y me enojo mucho cuando veo que las mujeres no somos muy sororas, o sea, no lo puedo comprender eso, o sea, no lo puedo comprender, porque como te digo, yo vengo desde muy chica, desde los 7 años creo que he ayudado a mi abuela, mi abuela vivía en mi casa, estaba enferma de cáncer y yo le daba de comer desde muy chiquita, he ayudado a mi mamá, he ayudado a amigas, y no siempre me han ayudado a mí las mujeres como yo he ayudado a otras mujeres.
Creo que eso lo tenemos que aprender. Tenemos que ser muy buenas amigas y muy sororas con las mujeres. Pero eso, si me decís a mí para qué vine a este mundo, vine a eso, a ser servicial, a hacer ayuda a la gente. Si alguien quiere que lo ayude, acá estoy. Qué hermoso eso, qué hermoso. Bueno, y ahora te voy a pedir entonces que tú dejes una pregunta para la próxima entrevista, lo que quieras. Bueno, llegamos al final. ¿Cómo estás? No, estoy muy contenta, me gusta mucho el concepto del podcast. Me siento como que me voy reconociendo con toda la entrevista, también en un montón de cosas que no hablabas un montón, no contabas un montón. Creo que estas entrevistas ayudan muchísimo, no solamente para el público y las mujeres que lo vayan a ver, sino para uno mismo, ¿no? Es como como autorreferencial, autoevaluación, te conoces a vos mismo. Por eso me gusta venir a los podcasts, porque yo soy muy auténtica. Viste que no te dije, che, decime las preguntas antes. Viste que hay gente que es como que más compleja para las entrevistas. A mí me gusta ser natural, no me importa lo que me pregunten, contesto todo, porque me gusta ser auténtica, así, decir lo que pienso. Así que me gustó mucho la entrevista, cómo la haces. Las preguntas que haces son súper interesantes, profundas y ayudan mucho a conocerse uno mismo más, ¿no? Como que hoy me voy conociéndome un poquito más, si querés, con esta entrevista. Así que muchas gracias por la entrevista y por dejarme participar. Muchas gracias en mi nombre, en nombre de Mariana también. Gracias por tu sí rápido, por tu predisposición. A veces esto de... Vos sos una gran destrabadora de paradigmas a lo largo de tu vida, ¿no? Y a veces cuando vemos mujeres tan fuertes, decimos, ¿qué tan al servicio de un sí están? Y vos venís al servicio. Desde el momento en que te pregunté qué significaba ser empresaria, es estar al servicio de algo. Vine a esta vida a ayudar, vine a acompañar a mujeres. Bueno, recién ahora me estoy dando cuenta escuchándote que desde ese lugar dijiste tu sí y te agradecemos enormemente de que seas parte del podcast Mujeres que Lideran. Es un honor para nosotras haberte tenido acá. Bueno, muchas gracias y espero que les sirva a los que escuchen y a que supuesto. aprendan algo. Y si necesitan contactarse conmigo, me pueden encontrar en redes. ¿Querés decir dónde te encuentran? ¿Cómo? Me pueden encontrar en LinkedIn como Karina Rasic o en Instagram, me escriben y yo trataré de ayudarlos en lo que pueda. Me encanta cuando me escriben y puedo dar un feedback, así que no soy así como estrella de Hollywood que no contesto todo, a veces me quedo hasta las... No, y en LinkedIn haces newsletters divinos, que la otra vez yo te contesté sobre inteligencia, es espectacular toda la información que das, porque eso también es real, que sos muy generosa con la información que brindás. Sí. Generás data, generás información y además ayudás a pensar, generás siempre la pregunta abierta. Me van a ver a mí en los comentarios, muchas veces respondo, es muy interesante los newsletters, si haces una respuesta vos adjuntás como para poder seguir conversando, si es verdad que estás al servicio. Sí. Esto es coherencia entre lo que digo y lo que hago, bueno, en vos lo van a poder ver en todas. Sí, 100%. Así que cualquier cosa que necesiten, me escriben. Gracias.